Hola, Dios te bendiga. Nuevamente estamos queriendo hablar un tema, el cual ya nosotros discutimos la intervención anterior, que era de las palabras que están de modas y no solamente las palabras, sino que esas palabras tienen unas características que muchas personas están adoptando y muchas personas están viviendo alrededor nuestro y si nosotros no las reconocemos, puede que entonces estemos viviendo con personas peligrosas a nuestro lado, personas que vinieron con propósito de dañar y destruir el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y esas palabras que discutimos fue las personas que son tóxicas, narcisistas y psicópatas. Yo te invito, por favor, que le des share al canal, a este canal, Pastora Elizabeth Méndez, porque a medida que va creciendo la audiencia, entonces yo podré dar más tiempo en vivo. Así que les invito por favor que le des share y que le des compartir a estos temas que no se discuten regularmente. Así que, ¿por qué hablarlo? Pues porque estoy viendo que hay muchos terapistas, muchos psicólogos, doctores, muchos consejeros que están hablando de este tema. Y el tema es uno de estos tiempos. Sabemos que Dios va revelando su palabra a medida que van pasando los tiempos. Por eso es que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es para todos los tiempos. Entonces podemos leer un versículo, estudiar un libro completo y hasta que no haya una revelación necesaria para ese tiempo, no lo vamos quizás a entender. Así que me di a la tarea de buscar, porque este lenguaje de palabras tóxicas son personas que viven en una eterna duda, son personas que no descansan en robarle la paz a otras personas, que viven maquinando para destrucción. Y me busqué en la palabra a través del Espíritu Santo de Dios. Encontramos que en segunda de Timoteo, en capítulo 3, que ya yo lo discutí en la intervención anterior, pero quiero comenzar con la parte que terminé. Habla en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, que también debes saber estas, que en los últimos postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya a través de la Biblia, entonces ya Dios ha permitido que nosotros estemos alerta para estos postreros días, hablándonos de un peligro que va a haber. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y ahí empieza una lista bien larga de características que son las que tienen las personas que son tóxicas, que son narcisistas, que solo piensan en ellos mismos, que solo buscan su beneficio y aparentan ser personas que ni siquiera sentimientos tienen. Y eso lo estamos viviendo nosotros hoy día. Se está viviendo en experiencias con muchas personas. Por lo general, cuando se habla de narcisista, rápido las personas piensan en un hombre narcisista porque por lo general a eso se dedicaban los estudios. Pero hoy día sabemos que narcisistas también son las mujeres. Así que viendo este tema, vamos a ver qué dice, porque habrá hombres. Y sabemos que la Biblia cuando se refiere a hombres se refiere a la humanidad. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos. Y dice, son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Son personas sin afecto natural, ahí lo dice. Son gente implacables, son gente calumniadora, mienten. El narcisista, la persona narcisista, psicópata, miente, esa es su forma de vida, miente hasta sin necesidad de mentir, está constantemente maquinando en su cabeza. Y dice también una otra característica en segunda de Timoteo, que esos hombres amadores de sí mismos también serán intemperantes, son crueles, son aborrecedores de lo bueno,
Dice la palabra que son crueles, que son traidores, no son fieles, son bien peligrosos dentro del ambiente de trabajo, son peor aún en el matrimonio porque no caen en un adulterio así por casualidad, no, es que su costumbre es ya ser adúlteros, que no son fieles, no son fieles a la palabra de Dios. Pueden estar dentro de la iglesia, dar apariencias de ser hombres o mujeres de fe, llevaderos con Dios, llevaderos con todo el mundo, pero en su intimidad verdaderamente no son personas fieles, son impetuosos, infatuados, son amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y después dice que yo hice mucho hincapié en esto en la intervención anterior. Hay un consejo a estos: evitar. Tenemos que evitar todas estas tipos de personas que tienen estas características. Y esto, muchas personas, nosotros como pastores, muchas personas cuando ven en alguien que están conociendo y que se están enamorando, nos vienen con una o dos o tres de estas características y nos hablan. Personas que ni siquiera van a la iglesia y entonces ellos dicen, pero son buenos, son trabajadores. Entonces ahí es donde viene el yugo desigual, que eso es otro tema. Pero nada más, aquí Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Pero a estos evítalos. Sigue consejo. Dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversos concupiscencia. Con esto fue el tema que terminamos. Y hoy me interesa llevarles a ustedes ahora el tema de el espíritu de un narcisista o un psicópata tóxico, porque así muchos en el argot, en el vocabulario pueblerino lo están reconociendo mejor. Y hoy estaremos hablando de ese espíritu que nos los menciona, y yo he hablado muchas veces de este espíritu que se encuentra en Apocalipsis en el capítulo 2 y es Jezabel. Así que podemos ver en Jezabel, que lo vamos a estudiar ahora, todas y cada una de estas características y conductas que tiene una persona narcisista psicópata. Dice Jesús, que fue el que habló en Apocalipsis al apóstol Juan, dice en Apocalipsis 2:20, que lo puedes buscar en tu casa, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y sigue diciendo en el 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Así que viendo que Jesús tiene una queja para este tiempo, porque Apocalipsis es el libro donde nos revela los últimos tiempos que han de venir, nosotros tenemos que entonces no ignorar esta palabra, y más cuando ahora se está usando como si fuera algo bien de moda. Tenemos que ser astutos, tenemos que ser como guerreros. Estos temas yo sé que competen a muchos de los guerreros. Hay que nosotros buscar qué nos quiere hablar Dios con las conductas que están pasando en estos tiempos. Miren, entonces nosotros tenemos que buscar cómo era Jezabel, y Jezabel ya no vive, Jezabel es un espíritu. Y Jezabel fue una figura
que se hablaba mucho en el tiempo del Antiguo Testamento en Apocalipsis, en Primera de Reyes. Así que menciona la palabra que Jezabel, que se casó con un rey de Israel, ella siendo una sacerdotisa que idolatraba y adoraba a Baal, o sea que nada tenía que ver con el pueblo de Israel y el Dios del pueblo de Israel. Sin embargo, ella busca y se casa con el rey, que era el rey Acab. Así que determinada, ella vemos que era una mujer tan y tan determinada que lo que ella buscaba era provocar que su esposo claudicara de Dios, de su Dios verdadero. ¿Y cómo lo logró? Lo sedujo a tal extremo que provocó e hizo que su esposo Acab se olvidara de su Dios e hiciera altares y le permitiera tener dioses y adorar a sus dioses, a sus ídolos. Fue determinada a tomar la posición del rey detrás del trono de su esposo, y eso lo vamos a ir viendo. Ella provoca con un término que hoy día, que lo vamos a ver, ella provocaba ese cambio y cambio en todos los que estaban alrededor de ella, de tal manera que ella provocaba con un término que ahora en terapia y en psicología le llaman el gaslight, luz de gas. Vemos ahora este concepto que yo lo voy viendo y estoy leyendo, y me di la tarea, yo decía, pero ¿qué tiene que ver una estrategia que están utilizando las personas que son tóxicos, narcisistas, que son personas que son psicópatas, que lo que buscan es una víctima para su servicio y para satisfacer sus necesidades, que sus necesidades son las únicas de esta persona y no las de otro? Así que vemos en Jezabel que ella provoca con este término que están utilizando en la terapia y en la psicología, que se llama gaslight. Así que esto es un concepto, una palabra adoptada de una película que fue en el 1940. Yo empecé a buscar y hasta vi la película. Es un matrimonio donde el esposo quiere provocar en la esposa que sea una víctima de parte de él, pero que no se vea, sino lo que está disimulando, que está volviendo loca a su esposa. ¿Por qué gaslight? Ellos se mudan a una casa en los años 40, la luz venía a través de el sistema de gas, de tuberías, y encendían las lámparas de esta manera. Él provocaba, él tenía el apartamento de al lado y movía y él tenía control sobre el gas y le oscurecía cuando ella estaba sola su ambiente, y después cuando ella daba la queja todo volvía a la normalidad. Esto provocaba en ella que ella pensara que estaba volviéndose loca, porque así se lo expresaba el esposo. Le desaparecía cosas y después se las ponía en su propio bolso, en su propia cartera, y le decía, tú me estás llevando las cosas y ni siquiera te das cuenta. Le desaparecía propiedades, cositas de ellas, de su diario vivir, y como un broche, y cuando él le decía, ponte lo que te los regalé, él lo tenía escondido. Después él vuelve y pone las cosas donde van. Así que con esto él estaba provocando en ella que ella creyera que se estaba volviendo loca. Las discusiones tenían un poder y una manera de poder que ella se callara. Otra cosa, la separó de la familia. La separaba de la familia de tal manera que ella no podía tener comunicación. Así que viendo esta estrategia, por eso es que ellos ahora, las terapistas, están llamando, y en la psicología, están llamando a las personas tóxicas que utilizan una estrategia de manera
de gaslight, como nos enseña en la película. Así que vemos en ella que ella provoca en su esposo el que él, toda la atención sea dirigida hacia ella. Y ahora estamos hablando de Jezabel en el Antiguo Testamento, que dice que fue la mujer más mala. Así que imagínense que nosotros tenemos que estar atentos porque Jesús nos está dando una queja en Apocalipsis. Y debemos entender que cuando nosotros hablamos de un espíritu, que el espíritu de Jezabel fue narcisista, psicópata y tóxica, tenemos que ver que es un espíritu y los espíritus son asexuales, que esto puede afectar a un hombre y a una mujer. A mí lo que me llama la atención es que muchos de los terapistas que he estado escuchando, especialistas en este tema, dicen que una persona narcisista no sana. Y yo decía al Señor, Padre, pero es que tú todo lo sanas y tú todo lo puedes. Lo que sucede es que estas personas no quieren sanar. Estas personas ni siquiera reconocen que son malos. Ellos sienten que están haciéndolo bien porque es por mí, como ellos se ocupan de ellos nada más, pues piensan que todo lo que gira alrededor de ellos es para beneficios de ellos. Y cuando no es así, entonces empiezan a maquinar, a manipular, a tratar de volver loco su víctima o loca a su víctima, como en el caso de la película. Vemos que ella hizo esto con su esposo de tal manera para manejar su mente agotada en un momento que él estaba bien agotado. Vimos también en la palabra de Dios el deseo que provoca de no vivir, porque eso hizo ella con el profeta Elías, que lo vamos a estar tocando en la próxima intervención. Ella provoca en el profeta Elías hasta no querer vivir. Él se deseó la muerte, se escondió. Eso hizo con este profeta, pues ¿cómo lo hizo? Pues bajo amenazas, bajo enviar mensajes. Así que vemos que esta persona que pudiera estar influenciada por el espíritu de Jezabel no respeta a sus superiores, no tolera la autoridad, porque lo que busca es eso, busca poder. Así que no respeta a su esposo, si es mujer, y si es hombre, no respeta a su mujer. Así que el poder de Jezabel, miren cómo fue tan fuerte en el ambiente de este palacio, que ella tiene a su cargo 850 sacerdotes. Quiere decir que los sacerdotes del pueblo de Israel no estaban en este palacio tomando dominio cuando el rey era el rey de Israel. Era un rey judío y vemos como ella, bajo todo su poder y dominio enviado por el mismo Satanás, porque a quien ella adoraba era Baal, quiere decir que tomaba dominio y control porque estos hombres estaban bajo su poder y su autoridad. Así que como toda una experta en manipulación, hizo buen uso de lo que hoy día se estudia y podemos reconocer como el gaslighting. Así que vamos a ir describiendo cómo y en qué momento ella utilizó una táctica como toda una experta en esta manipulación y cómo lo hizo y cómo hizo uso de esto. Pues miren, ella de una manera, ella logra unas victorias porque ella logra convencer con mentira. Y eso lo vamos a ver con un suceso que su esposo tuvo, que él quiso hacer un negocio y no lo logró, pero ella con mentira toma el control de la situación. Fíjense, estas personas, así como Jezabel, aunque tú aunque tú atrapes a una persona tóxica o narcisista hasta en una mentira, tiene las evidencias, lo niega a tal extremo que parece
que está diciendo la verdad, porque tiene tantas estrategias de mentira, porque su vida completa es una mentira. Dice que estas personas también, como siempre menten, aunque no tengan esa necesidad, lo que están logrando en su víctima, porque escogen una víctima, en este caso, vemos que Jezabel tomó a su víctima, que fue Acab, que fue con el que se casó, rey de Israel, pues toman el perfecto control de sus mentes, que hasta logran que esa persona se sienta menos. O usted cuando estudia la palabra y ve que Acab le dejó a ella hacer todo lo que quisiera, tú ten los sacerdotes, ok, no voy a adorar a mi Dios, adora al que tú quieras. No tenemos en nuestra mente que Él se rindió y le dio a ella todo en bandeja de plata, pues hazlo tú. ¿Por qué? Porque estas personas persuaden de tal manera que logran tener un perfecto control de la mente de las personas que los rodean, los estudian, utilizan palabras claves para tener control de ese momento y esa situación. Vemos que estas personas viven de una imagen y una mente tan constante que ellos mismos se creen las mentiras que están dando. Esto por lo general puede irse desarrollando a través de la niñez, a través de los años, lo van desarrollando. Así que el gaslighting es una estrategia, una técnica que solo lo que busca es volver locas a las personas. Solo lo que busca es que las personas que son las víctimas se sientan que son los que victimarios, sientan que ellos son los que están haciéndolo mal. Sientan, por un ejemplo, una persona puede adulterar y entonces la víctima lo toma en el acto, lo sabe. Sin embargo, esta persona llora tanto, sufre tanto que lo que logra es que esta persona se sienta mal. Ay, ¿verdad? No te traté como te merecías y por eso adulteraste, por eso caíste, pero entonces vuelve y cae y siempre va a tener una razón y esta persona que es víctima va a creerle esas mentiras a esa persona al extremo que se siente victimario. Esto es todo lo que hay escrito, hablado, no es todo, sino lo que yo puedo hablarles a ustedes